Buenos días. Vamos a hablar entonces de tratamiento biológico en urticaria crónica. Esos son mis conflictos de interés. La urticaria se clasifica en urticaria aguda y en urticaria crónica, siendo la urticaria aguda aquella que dura menos de 6 semanas y urticaria crónica aquella que dura más de 6 semanas. Se clasifica en urticaria crónica espontánea, que puede tener causa conocida o desconocida, y en urticaria inducible, dentro de las cuales se subclasifica en urticaria física, dentro de las cuales está el dermografismo, la urticaria por frío, la urticaria solar, la urticaria por presión retardada y el angioedema vibratorio. Y además está dentro de este grupo urticaria inducible, la urticaria colinérgica, la urticaria de contacto y la urticaria acuagénica. Alrededor de un 1%, incluso en algunas publicaciones hasta un 1,8% de la población sufre en algún momento de su vida urticaria crónica. El pic de incidencia es entre los 20 y los 40 años y sobre los 65 años hay un 21% de pacientes que pueden presentar urticaria crónica. El 79% de los pacientes son mujeres y un 55%, además de la urticaria, presenta angioedema asociado. La duración en promedio de esta enfermedad es de 5 a 7 años. Con respecto a la fisiopatología, es muy importante que la conozcamos porque la célula central, el protagonista de la urticaria crónica, es el mastocito. Hay dos tipos de mastocitos, los mastocitos T, que son mastocitos que solo tienen triptasa y que se ubican en las mucosas, fundamentalmente mucosa respiratoria y gastrointestinal, y el mastocito TC, que tiene triptasa y quimasa y que se ubica en la dermis superficial. Y este es el mastocito, el malo de la película, en el caso de la urticaria crónica. Se ha demostrado que hay un aumento del número de mastocitos tanto en piel sana como en piel con urticaria, que hay degranulación en el área de los jabones. Se ha demostrado presencia de histamina, de prostaglandina D2 y de triptasa en los vasos cercanos a los jabones. Hay un aumento de la reactividad de los mastocitos en los pacientes con urticaria crónica y también se ha visto que hay citoquinas y neuropéptidos, como el VIP, por ejemplo, que son neuropéptidos derivados del mastocito, que son capaces de inducir inflamación de tipo Th2 en la piel lesional. Y aquí tenemos nuestro mastocito, y vemos que en la parte superior agentes degranulantes y los que participan en la patogenia de la urticaria crónica son anticuerpos de isotipo IgG anti el receptor de alta afinidad para la IgE, anticuerpos IgG anti-IgE y anticuerpos IgE anti-antígenos propios. Y también tenemos algunos agentes que favorecen la degranulación del mastocito en forma inespecífica, como algunas infecciones bacterianas, infecciones por hongos, infecciones virales. El estrés es un factor gatillante importante, neuropéptidos y algunas hormonas y pseudoalergenos. Existe evidencia de que la degranulación de los mastocitos en la dermis inmediatamente adyacente a la zona de los jabones en distintos tipos de urticaria, tanto urticaria crónica espontánea como urticaria física, y se ha demostrado la existencia de altos niveles de histamina en el plasma y en los tejidos circundantes en urticaria crónica espontánea y en urticaria crónica inducible. Y aquí vemos que respecto a la fisiopatología existen dos tipos de autoinmunidad en la urticaria crónica espontánea. La inmunidad de tipo 1, en la cual encontramos anticuerpos de tipo IgE anti-antígenos propios, y por eso se denomina autoinmunidad. Y se denomina autoinmunidad de tipo 1 porque es similar al mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1 de la clasificación de Jelly-Combs. Y por otro lado tenemos autoinmunidad de tipo 2, en la cual tenemos anticuerpos de isotipo IgG antirreceptor de alta afinidad para la IgE y anticuerpos IgG anti-IgE. La autoinmunidad de tipo 1 también se denomina autoalergia y se ha visto que estos pacientes en general tienen anticuerpos anti-tiroperoxidasa. Se ha demostrado que cuando se une la IgE anti-tiroperoxidasa con su antígeno, que es la tiroperoxidasa, se produce degranulación del mastocito. También se ha visto que existe IgE dirigida hacia más de 200 autoantígenos, uno de los cuales, uno de los más importantes, es la interleuquina 24. Que es una citoquina que se produce en la dermis en patología inflamatoria cutánea. Y la mayoría de la autorreactividad de esta IgE es contra antígenos propios.
En general, la mayoría de estos pacientes además tienen una IgE total elevada. La autoinmunidad de tipo 2, en estos pacientes son pacientes que tienen IgG antirreceptor de alta afinidad, su suero activa basófilos y mastocitos, tienen test de suero autólogo positivo y se ha demostrado que existen diferencias clínicas en los pacientes que tienen test de suero autólogo positivo y aquellos que son negativos. Respecto a los factores pronósticos de la urticaria crónica espontánea, se ha visto que esta urticaria puede ser más prolongada en pacientes que tienen enfermedad más severa, evaluada con el UA7 o con el índice de calidad de vida de la urticaria, aquellos que además de urticaria tienen angioedema, en los que se ha demostrado autorreactividad desde suero autólogo positivo, en los que son mayores de 45 años y que además tienen asociada una urticaria crónica inducible. El tratamiento de la urticaria crónica tiene como objetivo lograr el control completo de los síntomas con un tratamiento que sea lo más seguro posible. Para esto se publicaron recientemente las guías clínicas chilenas de urticaria crónica espontánea, en las cuales se recomienda como primera línea el uso de antihistamínicos de segunda generación y además evitar los gatillantes posibles como AINES u otros factores exacerbantes. Y si los síntomas persisten después de 2 a 4 semanas o el UA7 es mayor a 7 puntos, deberíamos pasar a la segunda línea, que es aumentar la dosis del antihistamínico de segunda generación hasta 4 veces la dosis habitual. Si persisten los síntomas después de 2 semanas o el UA7 es mayor a 7, tenemos que derivar al especialista. Y en esta tercera línea, la recomendación sería utilizar omalizumab en dosis de 300 miligramos cada 4 semanas o ciclosporina 3 a 5 miligramos por kilo día. Se ha visto que los antihistamínicos de segunda generación, en la primera línea, entre un 55 y un 70% de los pacientes no logra una mejoría completa de los síntomas. Y es por eso entonces que como tercera línea se recomiendan los biológicos. Respecto a los biológicos, aquí podemos ver que hay distintos biológicos que se están estudiando para la urticaria crónica. Actualmente solo hay uno, que es el que está aprobado por la FDA y por la EMA desde el 2014, que es el omalizumab, y vamos a ver después los otros que están en estudio. Vamos a partir con el omalizumab, que es el que se utiliza, entonces se ha aprobado desde el 2014, por lo tanto hay bastantes estudios al respecto. Es un anticuerpo monoclonal IgG1 capa humanizado que se une a la IgE libre circulante y previene la unión de la IgE a los receptores de alta y de baja afinidad tanto en mastocitos como en basófilos. La dosis que se recomienda es de 300 miligramos cada 4 semanas, subcutánea. Los mecanismos de acción, la verdad es que son hipótesis, pero se postula que uno de los mecanismos de acción es que al unirse a la IgE libre, se reduce entonces la expresión de los receptores de alta afinidad en la superficie del mastocito. Y de esa manera, secundariamente, se aumenta el umbral de degranulación del mastocito. Este mastocito, que es la célula mala de la película, que es un mastocito inestable, que se desgranula fácilmente, con este medicamento biológico, lograría disminuir su capacidad de liberación de mediadores de la alergia. Y por otro lado, también se ha visto que los pacientes con urticaria crónica tienen vasopenia. ¿Por qué? Porque los basófilos pasan desde la sangre a los tejidos. Y esto es característico de los pacientes con una urticaria crónica espontánea activa. El omalizumab tiene la capacidad de revertir esa vasopenia. Otro de los mecanismos de acción propuestos es la disminución en la expresión de receptores de IgE y de IgE de superficie, lo cual hace que exista menos autoantígeno en la superficie del mastocito para la IgG, los anticuerpos IgG antirreceptor y anti-IgE. Y finalmente, otro de los mecanismos propuestos es que se reduce la actividad de una inmunoglobulina E anormal que existe en algunos tipos de urticaria crónica, como la urticaria por frío. Y por otro lado, otro de los mecanismos propuestos es que se reduce la activación de la cascada de coagulación. Y esto sería porque también hay un efecto indirecto sobre el eosinófilo.
Cuando hay una urticaria crónica hay infiltración de eosinófilos en las zonas donde se ubican los jabones, y el omalizumab tiene un efecto también de reducir la expresión del receptor de baja afinidad para IgE que se ubica en los eosinófilos, de tal manera que eso hace que indirectamente se reduzca el número de eosinófilos, y el eosinófilo tiene o produce, sobreexpresa el factor tisular que tiene la capacidad de activar la cascada de la coagulación. ¿Qué pasa con los estudios en vida real? Se ha demostrado que aquellos pacientes que responden en forma parcial o completa aumentan por lo menos más de 2 veces la concentración de IgE después de que se administra el omalizumab. También se ha demostrado que hay un 66% de reducción del receptor de alta afinidad para IgE en la superficie del basófilo dentro de la primera semana después de la administración del omalizumab. Y finalmente, se ha demostrado que hay una significativa reducción de los niveles de receptor de IgE en basófilos periféricos. Con respecto a algunos parámetros que nos pueden ayudar a predecir la eficacia del omalizumab, el hecho de tener una IgE elevada es un factor predictor de buena respuesta, lo vamos a ver más adelante, y también el hecho de que el paciente tenga un test de suero autólogo positivo nos ayuda a predecir que la respuesta al omalizumab va a ser una respuesta más lenta, más tardía. Y aquí vemos lo que pasa en aquellos pacientes que no responden al tratamiento con omalizumab, los que responden parcialmente y aquellos que responden completamente. Y si vemos los niveles, en verde se ven niveles normales de IgE y en rojo IgE elevada. Vemos que en los pacientes no respondedores, un 20% de los pacientes solamente tiene IgE elevada. En los pacientes parcialmente respondedores, el 30% tiene una IgE elevada. Y en los pacientes que responden completamente, el 77% de ellos tienen IgE elevada. Entonces, como predictores de respuesta al omalizumab, la IgE elevada nos hace predecir una mejor respuesta. La alta densidad basal de receptor de alta afinidad en basófilos y mastocitos también. El hecho de que el paciente tenga un dímero D bajo también nos podría predecir una respuesta, pero el mejor predictor sería la relación entre la IgE basal y la IgE que se obtiene a las 4 semanas de administración de la primera dosis de omalizumab. Si esta es mayor a 2, ese paciente va a tener una buena respuesta al tratamiento. Y finalmente, el test de suero autólogo positivo nos va a indicar que ese paciente va a tener una respuesta, pero una respuesta más lenta. Respecto al tiempo de respuesta, el pic de concentración del omalizumab es del día 8. Hay pacientes que responden rápidamente los primeros días, y esos son el 70% de los pacientes, y otros pacientes que responden súper rápido, que son los que responden dentro de las primeras 24 horas. Y hay un grupo de pacientes que son los respondedores lentos, que equivalen al 30%. La respuesta es dosis dependiente y se ha demostrado que 300 miligramos cada 4 semanas resulta en una respuesta precoz antes de las 4 semanas. Respecto a los tipos de respondedores, los respondedores lentos, que equivalen al 30%, serían aquellos pacientes que tienen autoinmunidad de tipo 2, es decir, aquellos que tienen anticuerpos IgG, antirreceptor de alta afinidad y anti-IgE. Y los respondedores rápidos son aquellos que tienen autoinmunidad de tipo 1 o autoalergia, IgE, contra los antígenos propios. Y aquí podemos ver en esta diapositiva los respondedores súper rápidos que responden dentro de las primeras 24 horas, los respondedores rápidos dentro de los primeros 7 días y los respondedores lentos que responden después de las 28 días, 30 días. Y a pesar de esto, hay un 88% de los pacientes que tienen una respuesta completa y un 12% que son no respondedores. Aquí vemos qué pasa con la administración de omalizumab versus placebo en relación al score de urticaria. Vemos lo mismo, el score de angioedema comparado con placebo, el score de angioedema de calidad de vida. Vemos acá también score de angioedema y score de urticaria.
Y este es un metaanálisis de 7 ensayos clínicos randomizados, en los cuales se evaluaron 1.312 pacientes y se evaluaron con distintas dosis, entre 75 y 600 miligramos cada 4 semanas, y se demostró que el omalizumab reduce significativamente y controla los síntomas de urticaria crónica espontánea comparado con placebo, que la dosis de 300 miligramos es la más eficaz para reducir el score semanal de prurito y de urticaria, y que es la única con la tasa más alta de respondedores completos. Estos hallazgos no descartan que los no respondedores a 300 miligramos se beneficien con dosis mayores. Y como conclusión del metaanálisis, el tratamiento con omalizumab en urticaria crónica espontánea en todos los estudios realizados demostró ser eficaz y seguro, y el resultado de este metaanálisis apoya la recomendación de la dosis de 300 miligramos cada 4 semanas en pacientes con urticaria crónica espontánea. ¿Cuánto tiempo tenemos que tratar? Esto no está claro. Sí se sabe que no se pierde la eficacia a lo largo del tiempo, que eso es muy importante. Y se recomienda, el grupo que más ha estudiado urticaria crónica a nivel mundial es el grupo del Dr. Maurer en Berlín, y ellos recomiendan ir aumentando el intervalo de a una semana. Son 4 semanas, después podemos aumentar a 5, 6, hasta llegar a 8 semanas, y ahí podríamos evaluar, suspender y ver qué pasa. Si el paciente tiene recidiva, hay que volver atrás. El 20% de los pacientes no recidiva al suspender, pero en general esta evaluación la hacen un año después de haber iniciado el tratamiento. Con respecto a parámetros predictivos de recidiva urticaria crónica espontánea, el grupo de la doctora Ana Jiménez Arnao en Barcelona realizó este estudio en que demuestra que aquellos pacientes que responden rápidamente dentro de la primera semana tienen una recidiva lenta al suspender. Aquellos pacientes que responden lentamente son aquellos que tienen la recidiva más rápida. Y un grupo de pacientes que responden rápidamente son aquellos que no recidivan, que son alrededor del 20%. Respecto a la tasa de respuesta, hay un 12% de los pacientes que con la dosis habitual de omalizumab no responden. Por lo tanto, están estudiando nuevas terapias para el tratamiento de estos pacientes. Y hay distintos blancos o target que se están estudiando. Les voy a mencionar los más importantes, y dentro de estos tenemos otra molécula anti-IgE, que es el ligelizumab, que tiene distintos ensayos en curso, el SIG, el Siglec-8, el CRTH2 y el BTK. El ligelizumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado que se une con alta afinidad al dominio C-epsilon-3 de la IgE, al igual que el omalizumab. Pero la diferencia con omalizumab es que la supresión es mucho mayor y más prolongada de la IgE libre y de la IgE en la superficie de basófilos. Suprime la respuesta al prick test 6 a 9 veces con mayor potencia que el efecto que tiene el omalizumab sobre el prick test. Y la dosis recomendada hasta el momento es de 240 miligramos subcutáneos cada 4 semanas. Y aquí podemos ver la diferencia entre la afinidad del ligelizumab por la IgE y la afinidad del omalizumab. Es mucho más afín el ligelizumab que el omalizumab. Aquí vemos el tiempo en que se adquiere el UA7 cercano a 0, con dosis de 240 miligramos de omalizumab. El 75,8% de los pacientes llegó a un UA0 después de un año de tratamiento, y el 84% logró un UA7 menor o igual a 6. Aquí vemos que se obtuvo remisión completa en más del 50% de los pacientes que tuvieron un UA7 igual a 0. Al término del tratamiento, que fue en la semana 52, se trataron 52 semanas con este medicamento. Aquí vemos el perfil de seguridad. Estos datos no están publicados, son los datos que presentó el grupo del Dr. Maurer en el Congreso de la Academia Europea de Alergias e Inmunología en Lisboa, en junio de este año. Y aquí vemos que respecto al perfil de seguridad, ligelizumab y omalizumab, las dosis recomendadas, tienen un perfil de seguridad bastante similar. Los estudios en fase 2B muestran que todas las dosis testeadas tienen un perfil de seguridad comparable al omalizumab. No hubo efectos adversos clínicos relevantes con las dosis máximas, que son de 240 miligramos mensuales, y en pacientes con urticaria crónica inadecuadamente controlada con dosis máxima de antihistamínicos, ligelizumab fue bien tolerado por hasta 52 semanas.
Si comparamos ligelizumab y omalizumab, ambos son IgG1 anti-IgE, pero el ligelizumab es 10.000 veces más selectivo, es mucho más afín que el omalizumab, 10 veces más potente la inhibición de IgE unida al receptor de alta afinidad, y el clearance es 4 veces más rápido que el omalizumab. El resto, les voy a presentar rápidamente lo que hay, que es muy poco de los otros biológicos que se están estudiando. Uno es el inhibidor de SYK. El SYK es una tirosina citosólica que está involucrada en la señal de transducción del linfocito B y también de mastocitos y macrófagos. Su expresión se encuentra aumentada en algunos subtipos de urticaria crónica espontánea, y la inhibición de esta molécula altera la activación del mastocito y su posterior liberación de mediadores. La formulación que se está estudiando actualmente es en crema, en estudios para urticaria crónica espontánea y urticaria por frío. El anti-Siglec-8, el Siglec-8 es un receptor inhibidor que se expresa en la superficie de mastocitos y basófilos, y el anti-Siglec-8 inhibe la liberación de histamina y de prostaglandina D2. Los estudios preclínicos son promisorios. Está en curso un estudio piloto en fase 2A. Este fármaco sí se administra por vía endovenosa y se utiliza 3 veces al mes. El otro es el antagonista del receptor de prostaglandina D2. El receptor de prostaglandina D2 es un homólogo del receptor quimioatractante de linfocitos TGLPER2. Está sobreexpresado en eosinófilos de pacientes con urticaria crónica espontánea, y la inhibición de este receptor reduciría la frecuencia y la severidad de la urticaria. Y el estudio del fármaco por vía oral no ha mostrado ser superior al placebo en los estudios primarios que tenemos hasta el momento. Finalmente, el inhibidor de BTK, la BTK o la tirosinquinasa de Bruton, actúa en las cascadas de señales del receptor de activación del linfocito B, y el inhibidor de esta tirosinquinasa, que es una molécula pequeña, se administra por vía oral y está recién en estudios en fase 2A en curso, así que no tenemos mayores resultados. Finalmente, como conclusiones, el mastocito es la célula principal en la patogenia de la urticaria crónica espontánea y la urticaria crónica inducible. Por lo tanto, la mayor parte de los targets están enfocados hacia inhibir su degranulación. En pacientes rebeldes a tratamiento con antihistamínicos de segunda generación, se recomienda como tercera línea el uso de omalizumab, el cual ha demostrado ser eficaz y seguro. Y actualmente existen en curso varios estudios que evalúan distintos blancos terapéuticos. Muchas gracias.